Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nuestra 35ª presentación de nuestra serie de seminarios web, almuerzo y aprendizaje. Como le llamamos aquí, Launch and Learn, sobre temas actuales y diversos. Esta presentación es en español, les digo esto porque generalmente tenemos inglés, español y ojalá que en un pronto futuro tengamos en otros lenguajes como portugués también. Muchos de los miembros de la audiencia también vienen de Brasil y Portugal. Hoy continuamos con una serie de seminarios que estamos ofreciendo en colaboración con Camacol, la Cámara de Comercio Latinoamericana de los Estados Unidos, la más grande y la más importante. Estos seminarios están destinados a fortalecer nuestra hermandad iberoamericana y extender nuestros enlaces comerciales. Abrimos nuestros brazos entre Estados Unidos y hoy específicamente Bolivia, Paraguay y Uruguay, con representantes de las cámaras de comercio más importantes de estos países, para extender una vez más nuestra hermandad en nuestros brazos y fortalecer nuestros lazos comerciales. Para aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta y soy el director principal de Educación Continua y de Dual Enrollment del Departamento de Planificación Académica y Acreditación de la Universidad Internacional de la Florida. Voy a compartir con ustedes algunas notitas referentes a housekeeping, como le decimos aquí, de la dinámica de nuestros seminarios para que nos ayuden a agilizar la presentación. Primero que todo, este seminario está siendo grabado. Ustedes deben de haber recibido una notita cuando se entraron al webinar y donde le estaban diciendo de que este seminario una vez más va a ser grabado, que es muy importante bajo las leyes federales de los Estados Unidos. También tengan en cuenta que sus micrófonos están silenciados. La manera que ustedes pueden compartir sus impresiones o hacer preguntas es a través de las herramientas de chat y lo que llamamos aquí preguntas y respuestas de Q&A, ¿no? Que están ubicadas en la parte inferior de su pantalla. También les quisiera compartir de que al finalizar de este webinario saldrá en su pantalla una invitación para que participen en una encuesta bastante pequeña. ¿Okay? Por favor, no se olvide compartir esta información con nosotros porque es muy importante para seguir colaborando en y ofreciendo estas oportunidades para ustedes. Me gustaría presentar a mi compañera de trabajo, Mrs. Milly Maldonado, que es la gerente de educación continua de aquí de FIU, para que brevemente hable de dos programas los cuales estamos siendo lanzados. Milly. Gracias, Jorge. Buenos días a todos y nuevamente gracias por participar en este webinar que sé que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Yo les quería hablar brevemente de dos programas virtuales en español que estamos promoviendo aquí en Educación Continua. Uno de ellos se llama Financial Qubits, que es un programa de capacitación financiera diseñado con una estructura gráfica que los ayuda a comprender los fundamentos de finanzas y contabilidad en una forma, y esto es con mi Spanglish user friendly. Este programa se puede completar solamente en 10 horas y lo pueden tomar a su propio horario. Les voy a poner el enlace del programa en el chat por si les interesa averiguar un poquito más del programa. El programa solo tiene un costo de $100 y tenemos una promoción. Si se registran hoy, le podemos dar un descuento de 25%. La semana que viene estamos lanzando otro programa que se llama Marketing in the New Economy, también en español. Es un programa práctico y accionable que les va a mostrar cómo va a ser el marketing en esta nueva economía. Son sesiones virtuales, pero en vivo, y son alrededor de 120 horas a través de más o menos 3 meses. Este programa tiene un costo de $1,700 y hay una oferta hasta el 29 de agosto de un 20%. Les voy a poner toda esta información en el chat por si les interesa. Pueden entrar al enlace o mandarme un email y les pongo también mi email ahí. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Milly. Tengo entendido primero que todo que estos dos programas son en español y que has podido reclutar a las lumbreras
a los profesionales representantes de compañías en industrias más importantes de Europa y Latinoamérica para ofrecer estos programas. Con esto pasamos al siguiente segmento de nuestro webinar, seminario, o como a veces lo he escuchado, webinario. Déjeme compartir pantalla con mi estimado colega Willy Gore, que presentará a los panelistas. Willy. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes aquí hoy y hacer presentar a los panelistas de hoy. Vamos a comenzar con la Camacor, representando la Camacor los Estados Unidos, Joe Xi. Joe Xi es presidente de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos. Durante su carrera ha representado a diversas entidades gubernamentales en diversas áreas diplomáticas, culturales y latinas. Latinoamérica. Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de alimentos, productos industriales, materiales industriales, energía y minería. Esta experiencia lo posiciona como puente entre las comunidades comerciales, diplomáticas y culturales de Estados Unidos hacia Europa y la América Latina. A nivel local, yo he abordado temas complejos de responsabilidad social como el desarrollo económico para los desfavorecidos y el desempleo y la nutrición. Sí, le sigue la Cámara de Comercio de Bolivia con César Mauricio Ortega Vargas. El licenciado Ortega Vargas, ejecutivo logística y comercio exterior, fue becado por el Ministerio de Comercio de la República Popular China en cursos de la especialización sobre cámaras de comercio e industrias para países de América Latina y el Caribe, organizado por la Academia para Oficiales Comerciales Internacionales en Beijing, China. César además docena en materias de economía, administración de empresas y comercio exterior de prestigiosas universidades en el país. César es licenciado en economía y en la especialidad de preparación privada de proyectos y evaluación social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Además, su magisterio y cientiario en preparación, evaluación social, gerencia de proyectos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Una de las especialidades de su especialidad es comercio exterior, ya especialista en gestiones global de exportación con la Universidad Niels Bohr Business Academy en Dinamarca. Le sigue nuestro gran amigo Federico Sosa Otero, la agencia de comercio de Paraguay. El señor Sosa, el director de atracción de inversiones de la Red de Inversiones y Exportación de Paraguay, una unidad del ministro de Industria y Comercio del Paraguay. Trabaja durante 3 años en Secretaría Técnica de Planificación Nacional, donde fue director general del Gobierno Abierto y responsable de la Política Nacional de acceso a la información pública, datos abiertos y transparencia. Fue asesor de asuntos relacionados con la participación del Paraguay en la OCDE, el Fondo Verde del Clima, y fue uno de los coordinadores de la actualización del Plan Nacional de Desarrollo 2030. Antes de incorporarse al gobierno paraguayo, el señor Sosa Otero trabajó durante 7 años en la embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Primero como director del Centro de Recursos de Información de la sección diplomática pública y segundo como especialista político. El señor Sosa es licenciado de Economía y Ciencias Políticas del William College en Massachusetts y recibió su MBA de la Universidad Americana de Asunción, Paraguay. Habla inglés, español y portugués. Continuamos con Uruguay, la Cámara de Comercio de Uruguay, con Ana Laura Fernández. Ana Laura es economista, además, con más de 12 años de experiencia en macro y microeconómico, procesamiento y análisis de informaciones estadísticas, desarrollo de estrategia y asesoramiento para la toma de decisión del ámbito privado y público. Durante sus años de trabajo en la Cámara de Comercio ha adquirido una vasta experiencia en el asesoramiento y desarrollo de estrategia para la toma de decisión de los pymes,
con el objetivo de aumentar sus niveles de competitividad, eficiencia nacional e internacional. También es asesora de empresas para el diseño e implementación de políticas públicas, así como instrumento de apoyo a los pymes. Ana Laura es licenciada de Economía, graduada de Facultad de Ciencia Económica y de Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Curso de la Maestría en Economía y Investigación de la Universidad de ORT, el Programa de Desarrollo Directivo de la Universidad Católica del Uruguay y el programado posgrado de Data y Data Mining y Big Data en la Facultad de Ingeniería y Ciencia Agregada de la Universidad Católica de Argentina. Finalmente destaca su experiencia en el área docente en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay y las temáticas referidas anteriormente. Jorge, ahora le paso el micrófono a mi colega, el doctor Jorge Tumaitas. Muchas gracias, Willy. Y te soy sincero que me siento como en familia con tanto economista. Muy interesante, muy importante, porque se prevé esa perspectiva macroeconómica al empresario en términos de contexto y cómo maximizar oportunidades a nivel macroeconómico. Muy interesante. Bienvenidos a los 4 panelistas. Una vez más, yo Chi, representando a Camacol. Tenemos a Mauricio Ortega de Bolivia, José Luis Salomón de Paraguay, Ana Laura Fernández de Uruguay. Con esto, después de darle las bienvenidas, en este momento un poquito especial para mí, en el sentido que me encuentro viajando y estoy en Washington, D.C. haciendo unas presentaciones en el ámbito económico también, pero déjenme decirle cómo más o menos vamos a la dinámica de nuestra Q&A, de nuestras preguntas y respuestas. Le vamos a dar 4 minutos a 5 minutos a cada panelista. Tenemos más o menos 4 o 5 preguntas, en términos generales bastante sencillas, pero de mucha importancia para los miembros de nuestras cámaras de comercio, los pequeños negociantes, especialmente que quieren expandirse a otros territorios y compartir experiencias comerciales. Entonces comenzamos con la primera pregunta y comenzamos con Yoshi. Vamos a hacer la primera pregunta. Dice, desde el punto de vista de negocios, ¿cuáles son los atractivos y ventajas comparativas de su país? Joe. Gracias, Jorge. ¿Me oyes? Sí, perfecto. Te escucho clarito. Sí. Bueno, los Estados Unidos, todo el mundo conoce a los Estados Unidos y en realidad viene siendo los Estados Unidos el país estándar de esta región completa de las Américas. Una de las cosas que los Estados Unidos está haciendo en estos momentos, que creo que es muy importante para que todos sepamos, es que con el asunto del COVID-19, el coronavirus, se han iniciado unas medidas de estímulo económico muy grandes aquí en los Estados Unidos, que creo que el resto de América debería prestar atención, porque estas medidas son de trillones de dólares que convierten a los Estados Unidos en este momento en el mercado más grande del mundo. El otro día, bueno, ya han pasado varios trillones de dólares de estímulo económico. Aparte de eso, esta semana acabaron de pasar en el Senado una medida de infraestructura sólida, que es la infraestructura dura para los Estados Unidos, cuestiones de puentes, caminos, transporte, etcétera. Y entonces también se está discutiendo otro paquete de estímulo económico que viene siendo de infraestructura humana o infraestructura suave. En este caso estamos hablando de 3.5 trillones de dólares. Estamos hablando de números que son asombrosos en realidad para la historia
no solamente de los Estados Unidos, pero la historia del mundo. Y creo que esto es una gran oportunidad para el resto de América Latina para congregarse y trabajar con los Estados Unidos. En este caso, número uno, para mejorar sus propias economías. Desafortunadamente, con el asunto de la guerra económica, especialmente entre los Estados Unidos y China en este momento, se han parado muchos procesos, pero se han abierto muchos otros procesos y también estos procesos son oportunidades. Desde el punto de la Camacol vemos que cuando cierran la puerta, claro, se van abriendo otras puertas y otras ventanas de la casa, y ese es el punto de vista que estamos mirando la situación. Y creo que, bueno, con lo que he hablado, me gustaría darle la bienvenida a los Estados Unidos, a los señores y las señoritas de Paraguay, Bolivia y Uruguay. Bienvenidos a los Estados Unidos y tenemos las puertas abiertas y listas para hacer negocio. Gracias, Joe. Gracias por tu respuesta. Así rapidito nomás, y esto estoy seguro que le va a ser interesante a los participantes de nuestro webinar. ¿Cómo un negociante de Bolivia, Paraguay o Uruguay podría tener acceso a estos fondos, a estos trillones de los que has mencionado? Me imagino que va a ser un proceso de licitación y de repente algún tipo de esfuerzo conjunto con alguna, digamos, empresa de Camacol, alguna compañía, un negocio de Camacol aplicando por estos fondos. Sí. La mejor manera del punto de vista de un comerciante que, bueno, he trabajado en muchas partes del mundo, he trabajado en América Latina por unos 30 años, más o menos, en el rubro de la alimentación. Y entonces con eso he trabajado en casi todos los países latinoamericanos que tuvieron una costa, porque trabajo más que todo en la parte de los mariscos. Así que me faltan Uruguay, me faltan Paraguay y Bolivia. Y claro, Cuba, que tiene un embargo, donde no recomendamos que comercialicen allá. Me gustaría decir que, habiendo dicho eso, me gustaría decir que la manera de hacerlo como un comerciante sería asociarse con otro comerciante en el país donde uno piensa trabajar, especialmente si uno va a trabajar fondos de gobierno. Porque claro, la mayoría de esos fondos de gobierno están destinados directamente a compañías que son nativos de los Estados Unidos, pero eso también abre la puerta a poder asociarse con los comercios nativos y locales de los Estados Unidos, y especialmente aquí en Miami, que tenemos amplios recursos de muchas compañías, miles de compañías binacionales que tenemos aquí en Miami, especialmente, donde uno, cualquiera de cualquier país latinoamericano se puede asociarse con ellos y tener un plan de estrategia para trabajar con estos fondos de infraestructuras americanos, y también fondos que en algunos casos tendrán que ver con la manufactura, el aseguramiento de las líneas de suplidos, especialmente con el asunto del near sourcing, que es la producción no solamente local en los Estados Unidos, pero la producción por extensión hacia América Latina, que esto es una gran oportunidad que creo que nuestros hermanos latinoamericanos deberían tomar ventaja. Muchas gracias, José. Yoshi, y le pido perdón a Mauricio, a Federico y a Ana Laura un ratito, porque quiero ahondar en el punto que estás desarrollando, del cual has contestado. Como bien sabemos, hubo otros paquetes de ayuda para los negocios pequeños en el sur de la Florida también, ¿no?
pero lamentablemente esos fondos, lo de PPP, lo que se conoce en Estados Unidos como PPP, lamentablemente no se pudieron utilizar, no se pudo maximizar la utilización de esos fondos, o muchos negocios no aplicaron, no solicitaron o tuvieron acceso a esos fondos. ¿Hay algún tipo de estrategia diferente a la anterior para poder maximizar el uso de estos recursos? Y de repente esa es parte de la conversación que sería la siguiente pregunta, en donde vemos cómo las cámaras de comercio pueden articular, servir para ayudar a los negocios, ¿no? Sí, en la Camacol, en la Cámara de Comercio, una de las cosas que hemos hecho desde el principio de la pandemia es firmar acuerdos estratégicos directamente con el Small Business Administration, que viene siendo la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, que es parte de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Con ¿cómo se llama? Con este partnership estratégico que tenemos muchos recursos también para ayudar a los comercios locales para accesar estos fondos. La cuestión es, claro, ponerse en contacto uno con la Cámara. Tenemos nuestros empleados que están listos para ayudar en esa situación. Y Gracias, entonces, Joe. aparte de eso, sí, perdón. No, sí, es que es muy importante, algo como miembro de lo que llamo el Social Economic Development Council, como miembro de Camacol también, y como miembro del board de Camacol. Me acuerdo haber tenido varias conversaciones en donde que eran muy preocupantes, que muchos de los negocios a nivel local necesitaban esa liquidez, la infusión de esa liquidez. Lamentablemente, por diferentes razones, no se llevó a distribuir todo el dinero, los fondos que estaban destinados a ayudar a la pequeña empresa a nivel nacional. Claro, y por eso que seguimos trabajando con nuestros socios, entre ellos FIU, el Small Business Administration, que en estos próximos 2 meses vamos a hacer unos seminarios también muy interesantes con el Small Business Administration, que es el Departamento de Comercio de los Estados Unidos también, para ayudar los negocios pequeños remanentes que no han accesado la ayuda necesaria, que es el derecho y le pertenece a ellos también. Muchas gracias. Entonces, el mensaje claro para nuestros negocios pequeños en la Florida y nuestros negocios en Bolivia, Paraguay y Uruguay es estar atento a cuáles son los procedimientos para aplicar a este tipo de fondos, 1, y 2, qué tipo de asociación se podría lanzar con Camacol, con algunos negocios de Camacol, para poder tener acceso a esos recursos. Y obviamente tiene que justificarse de una manera, de repente como un supply chain a un negocio, y no tiene que ser manufactura, puede ser servicios también. Claro, Con otra esto, cosa antes de sí. terminar ahí, sí, en la Camacol, aparte de eso, tenemos un proceso de Global Soft Landing, que eso lo maneja nuestro vicepresidente Ítalo Torrense, de origen peruano. Entonces, ellos también están en contacto con muchas compañías, por ejemplo, de distintos países como Perú, etcétera, para ayudar a estas compañías a conectarse y establecerse en los Estados Unidos, o conectarse con negocios de los Estados Unidos para llevar estas cosas a cabo. Y entonces ellos ya tienen un sistema completamente organizado y muy operativo y listo para servirles. Gracias, Joe. Esos peruanos están metidos en todos lados, ¿no? Hasta en Washington, D.C. Sí. Lo digo porque soy peruano. Bueno, continuamos con Mauricio. La misma pregunta, y perdóname que me dilaté un poquito, pero pienso que esa información de esos fondos que van a estar disponibles sean utilizados de una manera bastante estratégica en colaboración con Camacol o los negocios locales y los negocios internacionales. Mauricio, desde el punto de vista de negocio, ¿cuáles son los atractivos, ventajas comparativas de tu país? Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, Bolivia es un país con riqueza natural y cultural de gran valor.
Es así que las exportaciones, por ejemplo, en nuestro país están basadas en recursos naturales, con poco valor agregado, lamentablemente. Las manufacturas representan un 42% del total de la exportación que tenemos como país. Los hidrocarburos el 30%, los minerales el 22%, los productos agrícolas el 6%. ¿No? El año 2020, Bolivia alcanzó un nivel de exportaciones de 7.033 millones de dólares. ¿No? Hemos reducido un poco justamente por todo este tema de la pandemia, en el cual afectaba directamente desde el punto de vista logístico, inclusive a nuestro país. Teníamos puertos cerrados, países cerrados, ¿no? Se ha complicado un poco. Si bien no somos un país productor de minerales ferrosos, Bolivia posee uno de los yacimientos más grandes de este mineral, el Mutún, con 40.000 millones de toneladas finas de hierro. En el Salar de Uyuni albergamos uno de los mayores reservorios de litio en el mundo, con 8.9 millones de toneladas de ese mineral. Hay oportunidades muy grandes para trabajar con estos insumos que aún no se los están explotando, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que nos hablan de que tenemos reservas de zinc que nos alcanzan para 15 años más, plata para 25 años, plomo 120 años. Esto nos da también un buen aliento para poder trabajar de repente con minerales, mantenernos en ese esquema de exportadores de insumos, pero que puede generar algo de ingreso para la empresa que venga a apostar por Bolivia en este sentido, ¿no? Y el tema cultural y turístico es muy importante también. Bolivia presenta paisajes hermosos, con mucho contraste desde el altiplano hasta la selva, ¿no? Es un sector económico que fue, como en todo el mundo, muy golpeado por la pandemia. El turismo ha tenido que frenar en seco sus actividades. Y tenemos mucha potencialidad por explotar en nuestro país, ¿no? Hay lugares icónicos que, si ustedes vienen a Bolivia, deberían visitarlos. Por ejemplo, el Salar de Uyuni. Tenemos el lago Titicaca, que es el lago el navegable más alto del mundo. Tenemos, si queremos un poco más de calor, nos podemos ir a la Chiquitanía. Tenemos en la parte de Runabaque la ruta del vinos, los mejores vinos de Sudamérica, diría yo, obviamente con la disculpa de Argentina y Chile y Paraguay, pero se encuentran también en Bolivia con una ruta del vino que ustedes pueden pasar en un momento muy agradable y conocer también la cultura de Bolivia a través de sus bebidas, ¿no? Si bien existe, un poquito para complementar la idea, tenemos también mucho talento en el capital humano que se está formando, justamente con este tema de la pandemia. El enfoque así diferente, ya no es un enfoque mucho más de capacitar al empleado a virtualizarse, ¿no? Entrar en un ámbito en el cual antes no habíamos podido hacerlo. Y el potencial, uno de los potenciales más fuertes de nuestro país actualmente es el sector de servicios, un sector que no está desarrollado ni explotado aún. Estamos trabajando con asociaciones, por ejemplo, con el ALES, que es la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, para poder encontrar mecanismos de insertar este tema en la agenda gubernamental, mostrando los beneficios de contar y contabilizar esta información, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucha información, hay muchos datos, hay mucha potencialidad en Bolivia que nos va a encantar trabajar con ustedes y con el inversionista extranjero. Perfecto, magnífico. Estoy tomando notas. Lo que mencionaste de la industria vitivinícola es algo muy interesante. Te soy sincero que he disfrutado varios videos. No he tenido la oportunidad de llegar a Bolivia todavía, pero ya lo estoy anotando por lo que me estás conversando y por los diferentes documentaries, los diferentes programas que he visto. Gracias, Mauricio. Seguimos con Federico. Federico, la misma pregunta. ¿Cuáles son las ventajas comparativas de tu país? ¿Por qué un pequeño empresario, mediano empresario de Miami debe enfocarse en una estrategia de crecimiento, de expansión en tu país? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta y un grato saludo a todos los participantes de esta charla. Un agradecimiento especial a la Cámara, la AmCham, la Cámara de Comercio Americana en Paraguay, de la persona señor José Luis Salomón, que permitió que Rediex participe en esta participación. A warm greeting to all of those present. Muito obrigado a todo mundo que está presentes aqui.
Las razones por la cual pequeñas empresas de Miami, Florida, pero todas las empresas americanas deberían invertir en Paraguay, ya que la inversión americana es la número 1 en Paraguay, es la siguiente. Tenemos ventajas comparativas muy fuertes que hacen que todas estas empresas americanas obtengan ganancias económicas considerables, retornos que justificarían la inversión y el riesgo en Paraguay. Más que nada, nuestra posición conveniente ubicada en el corazón de Centroamérica nos hace básicamente una posición estratégica para poder acceder a un mercado de 270 millones a 300 millones de habitantes, que es el Mercosur. La mayoría de nuestras exportaciones van a Brasil, Argentina. Tenemos también mucha inversión extranjera directa proveniente de Argentina, Brasil, de Bolivia también, de Uruguay, que ven estas oportunidades como Paraguay como una plataforma de negocios regional. ¿Y por qué somos esa plataforma de negocios regional que permite a esta empresa americana expandirse y captar nuevos consumidores en el Mercosur? Porque tenemos el esquema tributario más sencillo y competitivo de Sudamérica. Tenemos el triple 10% en impuesto a la renta personal, 10% el IVA y 10% los impuestos corporativos, un flat tax básicamente. Tenemos una de las energías más baratas de la región, que solo cuesta 0,06 centavos de dólar. Energía 100% hidroeléctrica, renovable y limpia. Y en este mundo globalizado y competitivo, ahora necesitamos producir 100% productos verdes y competitivos y sostenibles. Paraguay permite eso. Entonces nosotros también tenemos un atractivo muy importante con nuestra mano de obra. Bien entrenada, educada, un bono demográfico, más del 60% de la población son jóvenes de menos de 30 años. Y también nosotros somos un líder en el clima de negocios. Según la prestigiosa Fundación Getúlio Vargas de Brasil, somos los número 1 en el ranking de clima de negocio de la región y estamos también bien rankeados y mejorando en el índice del Doing Business del Banco Mundial. Más allá, también ofrecemos los regímenes de inversión muy convenientes para el inversor extranjero. Imagínese usted ya viene a considerar invertir en Paraguay, va a ganar mucho dinero exportando a sus vecinos, también en el mercado local. Más allá, si usted quiere enfocarse en una oferta exportable que crea mucho mano de obra, puede considerar el régimen Maquila, que tiene incentivos tributarios muy interesantes, o importar su maquinaria nueva o usada bajo la ley 6090, que tiene un arancel de 0% para el arancel de importación de bienes de capital y 0% también en el IVA. Realmente estos son algunos atractivos. También tenemos una gama de oportunidades de negocios sostenibles, que lo hicimos gracias a una consultoría con la Naciones Unidas, el PNUD y la prestigiosa agencia PricewaterhouseCoopers. Dentro de poco nuestros colegas van a estar compartiendo en el panel el link a este estudio donde identifica por lo menos 20 sectores de inversiones sostenibles. Y le invitamos a todos los inversionistas de Estados Unidos y por qué no también los colegas de la región para aprovechar estas oportunidades únicas. Paraguay es el secreto mejor guardado de Latinoamérica. Somos una oportunidad y realmente los números lo atestiguan últimamente. Muchas gracias, Federico. Y sin escuchar más, yo ya quiero proponerle al presidente de la Cámara de Comercio de Camacol una delegación para que visite Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y ojalá que me tome en consideración para también ir a visitarlos. Bienvenidos. Gracias. Seguimos con Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. Hola. Ana Laura, la misma pregunta, desde el punto de vista de negocios, ¿cuáles son los atractivos y ventajas comparativas de Uruguay? Bueno, buenas tardes para todos. Y bueno, desde aquí, desde Uruguay, traté para esta actividad de centrarme en algunos puntos, en algunos claramente vamos a compartir esas ventajas competitivas, por ejemplo, en el caso de Paraguay. Y bueno, los 3 puntos en los cuales decidí hoy concentrarme para compartir con ustedes, uno tiene que ver justamente con esto que hablaba, ¿no? Federico Sosa, de la ubicación estratégica, y también Uruguay se posiciona como un punto estratégico con una conectividad multimodal a la región en el marco del Mercosur, pero también más allá del Mercosur. Entonces también como un punto central donde desarrollar los negocios, siempre con una cultura o con una visión aperturista y de intercambio comercial hacia afuera, tanto con la región, pero también para sumarse a los acuerdos comerciales en los cuales Uruguay ya está inmerso, no solamente Mercosur, con México, negociación con la Unión Europea, y también más allá de los bienes, ¿no? Esto que hablábamos también el colega de Bolivia, ¿no? También en el caso de Uruguay hemos recorrido en los últimos años una estrategia país basada justamente en la promoción
de lo que tiene que ver con las exportaciones de servicios. Si bien nosotros tenemos en términos de bienes una matriz basada en recursos naturales, ¿sí? Lo que, por ejemplo, en el caso de la carne, los granos, ¿sí? Son como nuestros, bueno, ahora la industria forestal también tiene un rol bien relevante, pero también en materia de servicios hemos construido una industria muy importante en lo que son los servicios globales, los servicios no tradicionales. Para que ustedes tengan una idea, en la actualidad, en el entorno del 23% de nuestras exportaciones están basadas en los servicios no tradicionales, que quizás 20 años atrás no era esta la realidad de nuestro país. O sea, ahí hay una estrategia país en posicionar a este sector, más allá de los diferentes gobiernos y cuestiones políticas y en materia de las diferentes opiniones que pueda tener cada uno. Por eso hablamos de estrategia país en términos de posicionar a Uruguay como un exportador en materia de servicios globales. Entonces, cuando hablamos de esa ubicación estratégica, no solamente como un punto para exportar bienes, sino también para ser un exportador en materia de servicios. También la facilidad para hacer negocios en nuestro país, y ahí también complementando lo que planteaba Federico, un marco legal que tiene justamente el objetivo de apoyar, atraer a las empresas, tanto locales como internacionales. En el caso de nuestro país no tenemos distinción entre lo que tiene que ver con inversores locales y extranjeros. Entonces, en ese sentido, hay un marco legal en lo que tiene que ver primero con la promoción de inversiones, con exoneraciones fiscales. En el marco del COVID, incluso esta ley de promoción de inversiones ha sido modificada justamente con el objetivo de que se transforma en un instrumento adicional para promover y para avanzar en esta etapa de reactivación de las actividades económicas. Por eso les decía, empresas que hoy ya están instaladas, que pueden desarrollar nuevos procesos de inversión, como nuevas empresas que decidan instalarse en nuestra economía. Entonces, en ese sentido, desde nuestro país hay una clara vocación de apoyar y promover al sector privado, situándolo como el eje, ¿sí? El motor de la economía. Eso es bien claro, más allá del rol del sector público, pero como motor de la economía, como generador de riqueza y fuentes de trabajo, el posicionamiento que hoy tiene el sector privado. Entonces, en ese sentido, la estrategia en materia de política tributaria y de apoyo a los sectores, después con otros regímenes como tiene que ver con zonas francas, regímenes de admisión temporaria, regímenes de puertos, aeropuertos libres, todo también estos regímenes con el objetivo que planteábamos hoy de posicionarnos como ubicación estratégica, como un hub logístico en materia de bienes y servicios. Y el tercer punto que me importaba remarcar, y asociado también con esta estrategia de desarrollo de servicios, todo lo que tiene que ver con la capacitación y la calidad de nuestra fuerza laboral, que se caracteriza por una fuerza laboral con alto nivel de capacitación, una fuerza laboral con multilingüe, o sea, el inglés está inmerso en nuestra cultura, está inmerso en nuestros técnicos universitarios, en la educación tanto primaria, secundaria como terciaria. Y también Uruguay ha desarrollado una importante inversión en capital humano en lo que tiene que ver con la incorporación de las tecnologías, ¿sí? La tecnología digital es justamente desde las edades tempranas. Nosotros llevamos adelante desde hace unos varios años todo un programa que tiene que ver con la incorporación de la tecnología desde las edades tempranas, tanto en la educación pública como privada, y eso se ha extendido también al nivel secundario, lo cual eso permite que acortar esas brechas digitales que se pueden generar hoy en el mundo donde la tecnología está día a día en la vida, pero principalmente en las actividades empresariales. Simplemente para resumir un poquito esos 3 puntos me gustaba dejarlos acá. No, entonces creo que me encanta por diferentes perspectivas. Primero que escucharlos a los ponentes en términos de cómo se ha sofisticado el aparato tributario, el proceso de poder darle la bienvenida a los negocios, lo cual yo no estaba familiarizado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el enfoque en el desarrollo de la fuerza laboral, que es muy importante. Cada vez que interactuamos con cualquier corporación que quiere mudarse al sur de la Florida, por ejemplo, siempre la pregunta sale por representantes de estas corporaciones,
compartan con nosotros cuál es el estado de su fuerza laboral, porque siempre quieren saber si es que hay suficiente talento para reclutar. Muchas gracias, Ana Laura, por tu presentación, por tu respuesta. Pasamos a Yoshi y le quiero decir que estoy súper encantado por esta oportunidad de poder entrelazar, conocer un poco más de las economías locales a través de los representantes de la Cámara de Comercio de Bolivia, Paraguay y Uruguay. La siguiente pregunta es para Yoshi. ¿Cuáles son las entidades que debo contactar para establecer un negocio en la Florida, en Miami? ¿Qué servicios? Son dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las entidades que debo contactar para establecer un negocio en su país? Y la segunda pregunta es, ¿qué servicios brinda su Cámara de Comercio? Ya. Sí, primeramente me gustaría decir que la Camacol está a la disposición de toda la comunidad, no solamente la comunidad local, pero también la comunidad internacional. Es que la Camacol hacemos tantas cosas que es increíble. Cada vez que viro la cabeza para un lugar, la Camacol está haciendo una cosa. Viro la cabeza para el otro lado y la Camacol está haciendo otras cosas. La Camacol, por ejemplo, le puede ayudar a un negocio que viene de afuera, que necesita o que quisiera saber más sobre invertir en los Estados Unidos, especialmente en Miami. Le podemos brindar servicios de capacitación, servicios de orientación, y aparte de eso, como ya expliqué anteriormente, tenemos un servicio de soft landing que está manejado por nuestro vicepresidente Ítalo Torrense. Y entonces con el soft landing se le facilita mucho el asunto de poder integrarse a la economía local de Miami-Dade County y de los Estados Unidos. Ahora yo soy el que está muted. Gracias. Gracias. Okay, ya. Vamos con Federico. Me contesta la pregunta. ¿Cuáles son las entidades las cuales tengo que contactar? Soy un negociante en la Florida y quiero expandirme en tu país. ¿Cuáles son las entidades las cuales tengo que contactar y qué servicios brinda tu Cámara de Comercio? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta y muchas gracias por las menciones de los colegas de Bolivia y de Uruguay. Juntos formamos Urapabol, también una organización muy importante en Sudamérica. El primer punto de partida, por supuesto, Jorge, son las organizaciones de Camacol, la Cámara de Comercio Paraguay Americana, la AmCham, que está representada por el señor José Luis Salomón, que nos acompaña aquí en esta charla. También hay una Cámara PAR, que está en Miami, la Cámara Americana Paraguaya, que es un buen punto de partida también. También está la Embajada Americana en Paraguay, la Oficina de Comercio, que sirve también para un apoyo a todos los empresarios americanos que están explorando el mercado paraguayo, buscando exportar o establecerse. Y también nosotros compartimos ahora de mano de mi colega Santiago Bartrina, que es nuestro especialista Aftercare, que trabaja para el cuidado de las inversiones, una guía muy útil de atracción de inversiones que tenemos en 3 idiomas, en inglés, español y portugués, y que tiene un directorio de todas las entidades públicas, privadas en el Paraguay. Pero más que nada, también, Jorge, es muy importante ir pensando en la selección de vida de los profesionales y los asesores que le pueden acompañar en la inversión en Paraguay. Por eso siempre recomendamos los servicios de la Cámara, porque tiene un directorio de servicios de profesionales. También le provee servicios de debida diligencia para poder justamente hacer las consultas previas. Y más que nada, también siempre aconsejamos a los inversionistas y empresarios americanos a recurrir a los servicios del SUACE, el Sistema Único de Apertura y Cierre de Empresas. Porque allí en el SUACE pueden armar una empresa, conseguir la residencia permanente que se puede conseguir en tiempo récord, abrir una empresa en acciones simplificadas, que sería equivalente básicamente a un S-Corp de Estados Unidos, y ya justamente hacer todos los trámites de 8 instituciones en el mismo tiempo. También quiero resaltar que están los datos de contacto de la Cámara de Comercio Americana Paraguaya, compartida en el chat al costado. Ellos tienen excelentes servicios, recursos,
Nosotros trabajamos en tándem, organizamos eventos, seminarios, conferencias, tenemos lo que son también servicios de alfombra roja para inversionistas, empresarios, y también el Department of Commerce también ofrece sus propios roster de servicios con el Gold Key Service y están justamente a disposición de los exportadores americanos. Porque muchas veces, seamos realistas, el empresario americano busca exportar, integrarse comercialmente, después se da cuenta de una gran oportunidad comercial, como mencionas, nearshoring, justamente que pueden fabricar a un menor costo en Paraguay, en Sudamérica, ese producto que está tardando tanto tiempo en llegar por temas logísticos o por cambio de preferencia de los consumidores desde Asia, y que estamos en el mismo uso horario, que todos los servicios que Paraguay también ofrece pueden ofrecerse a Estados Unidos. Y para mencionar eso justamente, Jorge, nosotros tenemos grandes fortalezas en los campos de agroindustria, manufactura liviana, servicios, y todas esas oportunidades lo pueden encontrar en la guía de inversiones, en la guía de inversiones sostenibles mencionadas por la Naciones Unidas, que está en el link adjunto, y esperamos poder contestar su pregunta. So, Paraguay is open for business. Let us know if you have any questions. Estamos aquí para todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Me encanta escuchar el dinamismo y entusiasmo con el cual compartes esta información primero, y segundo, saber de que hay profesionales esperando a los inversionistas americanos, bolivianos, uruguayos y de otras partes del mundo que puedan ser asesorados apropiadamente por el equipo que tú tienes. Pasemos con Mauricio. Mauricio, dinos, cuéntanos, dime. Cuéntanos, dime Sí. qué tipo de, cómo ayuda tu cámara, qué tipo de servicios provee. Bueno, como Cámara Nacional de Comercio, nosotros hemos desarrollado servicios que ayudan al empresario primero a hacer el match, este match que es muy importante entre cualquier país del mundo, Estados Unidos, China, ¿no? Para cualquier país de Sudamérica incluso, con empresarios bolivianos. Esto en un contexto de virtualidad muy interesante. Se ha desarrollado un servicio que se llama el Market Intelligence, que es un servicio el cual le ayuda al empresario extranjero y nacional, primero a hacer una inteligencia de mercados, ¿no? Ver dónde están mis oportunidades, dónde están mis nichos de mercado para poder trabajar. Lo asesoramos justamente en el tema normativo, porque en Bolivia es un poco particular. En algún caso nos tardamos un poquito más de lo que deberíamos en algunos trámites. Entonces, los asesoramos para que puedan contactarse con empresas que conocen el mercado y que los van a poder ayudar y facilitar este tramitaje, ¿no? Sacamos información estadística muy oportuna y muy precisa para que el empresario pueda conocer lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Porque ustedes saben que el insumo principal para cualquier empresario es la información, no tanto los datos, sino la información, saber dónde voy a pisar. Tenemos estudios sectoriales que en muchos casos ya los hemos aplicado para empresas muy grandes y para que puedan empezar a invertir en nuestro país, o viceversa, que el empresario boliviano pueda también mirar. Justamente estaba trabajando con el REDIX en algunos trabajos de enviar empresarios bolivianos al Paraguay con inversiones muy importantes. Entonces, creo que ha salido muy bien este tema y estamos también gestionando este tema de internacionalización de empresas bolivianas, ¿no? Y también le brindamos al empresario la oportunidad de poder contactarse de manera directa entre empresarios. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Eventos de matchmaking sectoriales, llámense ruedas de negocio. Tenemos eventos que han tenido muy buena acogida. Hemos hecho eventos con Chile, hemos hecho con Paraguay, justamente algunos temas de inversión. Hemos armado en exportación de servicios. Hemos armado un evento que ha sido muy interesante y quiero contarles esto, que ha sido el tema logístico, porque Bolivia es un país mediterráneo. El elemento principal que va a poder sacar a Bolivia de repente de algún problema económico es la logística, ¿no? Hemos desarrollado un evento en el cual han participado los puertos más importantes del mundo, han participado las navieras, operadores logísticos, ¿no? Es decir, un intercambio importantísimo de puntos de vista, de información y de acciones que nos están ayudando a poder encaminar en nuestro país una estrategia logística, ¿no? Basándonos obviamente en estudios como del BID, por ejemplo, de la encuesta logística que se ha armado y lo hemos trabajado conjuntamente. Entonces, como cámara hemos desarrollado muchos elementos ahora virtuales. Hemos aplicado
los elementos fijos que teníamos en una primera instancia, los hemos virtualizado y nos está dando mucho beneficio. Y el beneficio de la cámara, ¿cuál es? Que el empresario pueda hacer negocios, ¿no? Tenemos un centro de arbitraje y conciliación en la Cámara de Comercio, porque este es un tema que también debemos analizarlo con los empresarios. Servicios aduaneros, laborales, tributarios, es decir, un abanico de opciones para que el empresario pueda hacer negocios. Cualquier solicitud que tuvieran de información específica, yo estoy abierto para poder dotar, ¿no? Ese es el punto de vista de la Cámara, Jorge. Gracias, Mauricio. Muy interesante, muy interesante. Me quedo con ganas de seguir conversando y platicando con cada uno de ustedes en estos mismos tópicos, pero tenemos un tiempo limitado. Paso a ti, Ana Laura. Cuéntanos, ¿cuáles son las entidades que si alguien quiere invertir en tu país, tiene que visitar, tiene que contactarse, y qué tipo de servicios brinda tu Cámara de Comercio? Bien, ahí, a ver, tenemos como dos áreas bien importantes. Primero, el sector privado, y ahí tenemos lo que nosotros llamamos las cúpulas empresariales, o sea, las principales cámaras de nuestro país, donde por un lado estamos nosotros como Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, y luego tenemos la Cámara de Industrias y lo que sería la Asociación Rural. Ahí los principales sectores de nuestra economía representados. Formamos parte del sector privado, pero también es importante saber que entre estas tres cámaras y muchas otras cámaras que existen, trabajamos de forma muy coordinada, en el sentido de que si nosotros tenemos una consulta de un empresario de algún sector en particular, que quizás nosotros no tenemos tanto expertise o nuestra masa de asociados no condice con las necesidades que estamos buscando, ahí el vínculo con las otras cámaras es diario, con lo cual ahí hacemos un intercambio respecto a las necesidades que estuviera teniendo un empresario extranjero que decide invertir en nuestro país. Y después tenemos lo que es la entidad, ¿sí? Lo que en nuestro caso de Uruguay se llama Uruguay 21, que es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones en nuestro país, que si bien es del sector público, pero nosotros como cámaras del sector privado formamos parte del directorio, con lo cual formamos parte también de las decisiones y las acciones que se desarrollan dentro de lo que es la agencia de Uruguay 21, y en ese sentido allí también puede darse ese primer contacto del inversor extranjero, donde hay una multiplicidad de información, materiales, de forma muy simple, interactivo, para justamente conocer cuál es la realidad de nuestra economía, cuáles son los beneficios, cuáles son las oportunidades, tanto a nivel global como a nivel sectorial. Hay un experto en cada uno de los sectores, por ejemplo, en servicios globales, en lo que tiene que ver con forestal, en agroalimentos, que es otro sector bien importante para nuestra economía. O sea, hay expertos sectoriales que son ellos quienes reciben en conjunto muchas veces con nosotros, las cámaras, a los inversores extranjeros. Y dentro de lo que es la Cámara de Comercio, bueno, como toda Cámara de Comercio tenemos tres áreas principales, ¿no? Lo que tiene que ver con la asesoría jurídica, la asesoría económica y lo que tiene que ver con comercio internacional. Y bueno, en estas tres áreas actuamos de forma coordinada para justamente brindar una asesoría completa a los inversores extranjeros. Y a su vez también, como planteaba Federico, la Embajada de Estados Unidos en Uruguay también es muy activa en lo que tiene que ver con la promoción comercial, y nosotros trabajamos también mucho con ellos. Y también existe lo que es la Dirección de Inversiones y Promoción Comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde también trabajamos con ellos, y el contacto es diario. Entonces, bueno, esas serían las entidades principales. Lo que tiene Uruguay es que es fácil acceso, todos con una llamada, hoy por WhatsApp estamos en contacto, entonces podemos generar y darle un asesoramiento integral a ese inversor que decide llegar aquí a nuestro país. Incluso coordinar una reunión es muy simple acá con un empresario, con una autoridad. Eso es parte de nuestras fortalezas como país chiquito. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para brindarle a los inversores. Gracias, Ana Laura. Paso a nuestra siguiente pregunta con Yoshi. Específicamente, durante esta crisis que todavía la estamos viviendo, pensamos que ya de repente iba a parar un poquito, pero estamos viendo rebrotes de contagios. Pero cuéntanos cómo la Cámara se ha reinventado durante estos últimos
12 meses, 14 meses, para servir a sus miembros y a su comunidad. Sí, Jorge, sí. Especialmente durante la pandemia, cuando todo cambió. Muchas de las cámaras ya no están recibiendo los ingresos que se recibían antes de los canales usuales. En este caso, nosotros en la Camacol nos sentamos un día y hablamos de nuestras capacidades y nos reinventamos dentro de esas capacidades que tenemos. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, hemos reintegrado más nuestros vínculos que teníamos tradicionalmente con los gobiernos, no solamente a nivel local, pero a nivel del estado de la Florida y también a nivel nacional también, porque muchas cosas están viniendo nacionalmente. A nivel mundial también, aparte de trabajar con nuestra estructura del Congreso Hemisférico, que hace más de 40 y pico años hemos tenido las reuniones anuales y nos hemos conectado con básicamente con casi todos los países de América Latina y también en Norteamérica, con Canadá y México. Para estar muy en contacto en esa parte de donde el intercambio de ideas y conversaciones también pudimos descubrir nuevas formas de hacer las cosas. Aparte de eso, a nivel mundial también hemos revivido y hemos firmado acuerdos con los World Trade Centers. Los World Trade Centers son las organizaciones mundiales de comercio, que hay muchas sucursales y muchas oficinas alrededor del mundo. Por ejemplo, el World Trade Center aquí en los Estados Unidos, estamos hablando de más de 100 World Trade Centers en los Estados Unidos. En la Asia estamos hablando casi 200 World Trade Centers. En China solamente estamos hablando de más de 100 World Trade Centers. En América Latina, que los World Trade Centers en cuestiones de hace 8 años atrás, solo habían 12 World Trade Centers. Hoy en día cuenta con casi 50 World Trade Centers. Y en Europa, ni hablar. Estuve el otro día, hace un par de semanas, hablando también con el World Trade Center de Barcelona. Y entonces nos estamos conectando con la red de World Trade Centers también en Europa. Creo que esto es una cosa que hemos hecho para fortalecer especialmente nuestra red internacional de la Camacol, que la Camacol no solamente trabaja en América Latina y en Norteamérica, pero trabaja también mucho en Europa y en la Asia también desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Joe. Muy impresionante y muy interesante cómo dinamizamos nuestras organizaciones, la Cámara de Comercio específicamente hoy, para poder ayudar no solamente a los miembros de nuestras cámaras, pero también a los miembros de la comunidad. Paso a ti, Mauricio. ¿Cómo se ha reinventado tu cámara durante los últimos 14 meses para servir a tus miembros y a la comunidad? Bueno, Jorge, comentarte que la Cámara apostó por impulsar la transformación digital de los negocios, con servicios que permitían impulsar y que nos permiten impulsar la competitividad de los negocios y su adaptación a la nueva realidad, ¿no? Lo que te comentaba, ruedas de negocios, bolsas de empleo en línea, que es un tema muy importante porque esta pandemia también nos ha traído mucho desempleo o hemos bajado de repente la calidad de empleo que se otorgaba. Hemos trabajado con programas para desarrollar el e-commerce muy fuerte, porque ese es el futuro y el presente. Ahora es la forma como vamos a vivir a partir de la pandemia. Capacitaciones certificadas, por ejemplo, con tecnología blockchain, que es una tecnología que está entrando recién, pero que se la puede aplicar a cualquier tipo de curso o trabajo o certificación, ¿no? Asimismo, hemos implementado asesorías virtuales. Por ejemplo, el empresario ya no podía acercarse a nosotros de manera presencial. Entonces, ellos pueden agendar en nuestra página web una asesoría en temas laborales, tributarios, comercio exterior, jurídicos, y un especialista en el tema que los va a atender de manera inmediata, ¿no? Hemos llevado un evento que
en contexto de la pandemia necesitamos como Bolivia ver algunos elementos que no lo estábamos viendo, por ejemplo, temas de fintech, edutech, healthtech y logística integral. Hicimos un evento con ProChile para poder encontrar alguna alternativa de hacer negocio en estos sectores, ¿no? Comprendiendo que las empresas tampoco podían vender o comprar de manera física, hemos armado una plataforma para que el empresario pueda comercializar sus productos. Este se llama el Cyber Days. Este es un evento, una experiencia muy novedosa, sin precedentes en nuestro país, que buscaba exhibir en un solo lugar, en unos cuantos días, porque no es una plataforma, bueno, si bien la podemos encontrar durante todo el año, pero en esos días uno podía encontrar algunos descuentos en alimentos, en hogares, en moda, en tecnología, en ropa deportiva, ¿no? Esto lo llevamos en temporada de Black Friday, justamente porque esa cultura de Estados Unidos se está pegando mucho en Latinoamérica y más en Bolivia. Entonces, hemos aprovechado esa temporada, las empresas han tenido muy buenos resultados, la gente también ha podido comprar de manera segura, ¿no? Además que la Cámara propuso iniciativas para digitalizar sectores más vulnerables, como tiendas de barrio, por ejemplo, gestionadas por mujeres, ¿no? Viendo mucho el tema de género, a partir de la apropiación de soluciones digitales que permiten transacciones y vinculación con proveedores, ¿no? Hemos armado plataformas, soporte junto a entidades sectoriales, bancos, empresas de software, ¿no? A industrias menos digitalizadas, como te comentaba. Y todo esto acompañamos con sesiones de capacitación y en las cuales las empresas podían entender mucho cómo se movía el nuevo mercado y la nueva ola del comercio a nivel mundial, ¿no? Entonces, estamos virtualizándonos a full, mi querido Jorge. Que Mauricio, me encantó tu respuesta. Y dime, eso también es no solamente para los miembros, ¿no? Es para personas que están en la comunidad. Así es. De hecho, la Cámara Nacional de Comercio, si bien tiene una preferencia, por así decirlo, con socios de la Cámara, pero esto es un beneficio que el empresario boliviano tiene que aprovechar, ¿no? Porque juntos vamos a poder encarar esta reactivación económica mundial y de repente nacional. Gracias, Mauricio. Pasamos a ti, Federico. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos dices? ¿Cómo se reinventaron y cómo ayudaron a sus miembros y a miembros de la comunidad? Muchas gracias, Jorge. Realmente me quedo impresionado por la ponencia del colega Mauricio. Han hecho mucho y he tomado notas que tienen muy buenas ideas. Realmente hay mucha innovación de parte de los colegas de parte de Bolivia. Realmente, como todas las organizaciones e instituciones en Paraguay, nos hemos afectado por la pandemia. Hemos llevado la transición digital. Hemos ofrecido justamente una amplia gama de servicios de aftercare para inversores extranjeros que ya estaban posicionados acá para ver mitigar los efectos de la pandemia, también trabajar muy de cerca con la presidencia de órganos en lo que es el asesoramiento, en los decretos reglamentarios para permitir que la economía no pare. Algo poco sabido, que la economía paraguaya nunca tuvo una cuarentena estricta total. Realmente fue solamente un sector muy relativamente pequeño de la economía que tuvo que, digamos, de tener actividades, pero toda la capacidad productiva del país continuó. Eso ha hecho que Paraguay ha sido uno de los países menos afectados económicamente por la pandemia. Realmente me quito el sombrero al sector privado, a los empresarios, a los trabajadores y todos los individuos que han hecho sacrificios para sobrevivir a esta situación. Paraguay ha solamente sufrido un bajón de 0,8% de su PIB durante la pandemia, y este año tenemos la proyección de crecimiento económico más alta de Latinoamérica, excepto la de Surinam, que como mencioné, el año pasado y el próximo ha descubierto petróleo y ha tenido un boom único, pero realmente esta resiliencia del sector industrial, agroexportador, de servicios, ha permitido justamente sobrellevar los efectos de la pandemia. De la parte puntual de los servicios, la digitalización de nuestras misiones virtuales, misiones inversas que tuvimos delegaciones de empresarios, han sido digitalizadas también. Tuvimos networkings y reuniones B2B, foros empresariales con la Comunidad Europea, también con Chile, en temas de energía y negocios sostenibles. Pero hemos de poco a poco vuelto ya ahora con las misiones presenciales mixtas, llevando a cabo una misión directa a Perú y también recibiendo varias reuniones presenciales de inversionistas extranjeros, incluyendo de Bolivia, de Uruguay, Brasil y Argentina. También quiero ceder la palabra a mi colega, el director José Luis Salomón, de la Cámara Paraguaya Americana, por si él tenía un comentario adicional de algunos otros servicios que la Cámara hizo durante la pandemia. José Luis, está con nosotros, ahí está, sí.
Muchas gracias, Federico, y creo que con tu exposición lo abarcó todo, ¿verdad? La nueva normalidad, como se le llama a esto, de la que afortunadamente estamos, creo que saliendo, pues también nos permitió descubrir nuevas formas de interrelacionarnos y nos dio oportunidad de ampliar un poco el abanico de temas que normalmente tratamos con nuestra membresía, dando un poco más de énfasis a aspectos que tienen que ver principalmente con la tecnología y aspectos que tienen que ver con manejos de recursos humanos. Creo que nada más que agregar a lo que ya dijo Federico. Gracias, señor José Luis Salomón de Paraguay, añadiendo una perspectiva muy importante a lo que el licenciado Federico Sosa había compartido con nosotros. Paso a ti, Ana Laura. ¿Cómo la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay se transformó para servir a sus miembros y a la comunidad? A ver, hay quizás como dos etapas bien diferentes que transitamos desde la Cámara, ¿no? Con la llegada de la pandemia, los primeros meses ¿no? fueron justamente de contención, de contener a las empresas en ese momento tan complejo que estaban atravesando y ser una escucha activa en el sentido de estar con las empresas, obviamente que adoptar de forma inmediata todas las herramientas digitales, pero así es que de forma constante estábamos generando reuniones que se hacían de mucha cantidad de empresas de todo el país, donde conocíamos en detalle cuál era la situación que estaban atravesando las empresas en ese momento. ¿Para qué? Para a partir de ello poder identificar, bueno, cuáles eran las necesidades urgentes que tenían en ese momento para lograr una sobrevivencia de esas empresas que puedan permanecer más allá de la pandemia. Y eso fue bien potente en el sentido de que nos permitió, bueno, desarrollar esas estrategias. ¿Para qué? Para ser el interlocutor directo con las autoridades. ¿Por qué? Porque a las autoridades les bombardeaban pedidos, entonces fue esa estrategia que coordinamos. Bueno, centralicemos todo aquí en la Cámara de Comercio, cuáles son las necesidades, qué están hoy precisando las empresas, y en línea directa con las autoridades, en este caso con lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, diseñar los instrumentos que las empresas estaban necesitando en ese momento, tanto en términos económicos, pero también a la hora de que se mantengan los puestos de trabajo, ¿no? Porque claramente el sector comercio y servicios es un sector intensivo en el uso de mano de obra, entonces ahí el foco estaba puesto en que las fuentes de trabajo se mantengan más allá de este contexto. Pasado el peor momento de la pandemia, ya empezamos a pensar, bueno, en el después, en la recuperación. Entonces, bueno, ¿cómo lograr la reactivación de estas empresas? Entonces, en ese sentido, ya ahora estamos pensando y ya está diseñado, bueno, un marco normativo, un marco legal, justamente para presentar a las autoridades, y en ese sentido estamos trabajando con lo que es la Cámara de Industrias del Uruguay, de presentar una estrategia común con foco en la reactivación de las MIPYMES y decir, bueno, de aquí para adelante, esto es lo que nosotros entendemos que se debe diseñar para las empresas para lograr una reactivación económica basado en la generación de empleo. Eso en líneas generales. Después todo lo que tiene que ver con la transformación digital está claro que también fue un punto neurálgico donde pusimos foco, donde también trabajamos. En Uruguay existe lo que es la Agencia Nacional de Desarrollo de las Empresas, trabajamos en línea directa con ellos, donde para readaptar los programas, decir, bueno, ¿cómo veníamos hasta ahora? Bueno, lo dejamos un poco de lado, ahora el foco está en la digitalización, no solamente en capacitar, sino también en el apoyo financiero, en el acceso al financiamiento para que las empresas puedan incorporar esa tecnología, porque claramente las pequeñas empresas, había muchas que venían muy rezagadas en materia de incorporación de tecnología, entonces capacitarlas, pero a su vez darle la capacidad financiera para que puedan adquirir esa nueva tecnología para desarrollar los negocios. Y bueno, y en eso estamos transitando
Hoy, en estos momentos, se está llevando adelante desde la ANDE todo lo que es, con apoyo del BID, un programa de transformación digital, donde nosotros desde el sector privado, bueno, vamos a hacer que ese capital llegue realmente a las empresas, a las MIPYMES de todo el país, con lo cual allí el trabajo directo entre la Agencia de Desarrollo de las Empresas y las cámaras es también muy coordinado y de trabajo conjunto, ¿no? Muchas gracias, Ana Laura. Estoy experimentando un poquito de interferencia, no sé si es por un par de aviones que están pasando, pero cualquier cosa, mi compañero Willy Gore puede salir al frente si es que me desconecto. La última pregunta, y les voy a medir meticulosamente porque quiero terminar nuestro seminario en tiempo, respetando a los miembros de la audiencia y a los panelistas. Cuando ya estemos llegando más o menos al límite de tiempo, que es 2 minutos y medio, 3 minutos, como estoy vestido de azul hoy día, voy a sacar la tarjeta azul, ¿ok? Cuando ya saco la tarjeta azul es porque ya estamos en el tiempo límite. La última pregunta que tenemos para el día es: ¿qué tendencias y oportunidades de negocio se proyectan en su país post-pandemic? Y yo creo que, Ana Laura, tú ya has contestado esa pregunta un poquito, pero de repente puedes expandir un poquito más, pero en pocas palabras, ¿qué tendencias, qué oportunidades de negocio se proyectan post-pandemic? Comienzo contigo, Joe. Sí, cuando entramos a esta pandemia, hubo un fenómeno muy interesante. Las fuerzas tecnológicas se fueron en aumento. En ese momento, una de las cosas que hicimos en la Camacol es que nos concentramos en los activos digitales y tecnológicos que teníamos en ese momento. Por ejemplo, comenzamos a trabajar con la media digital, que a través de una suborganización que tenemos que se llama la MMFM, Miami Media and Film Market, donde eso era un vínculo desde hace mucho tiempo, hace 10 años, un vínculo entre Hollywood, las fuerzas de Hollywood y las fuerzas de Gran Bretaña, que es Film London. Y entonces eso se convirtió en una fuerza muy importante porque, ¿qué pasa? Durante la pandemia la gente se quedaron en la casa, no pudieron salir a realizar sus actividades normales. Se quedaron en la casa mirando televisor, utilizando las computadoras. Entonces la parte de la media digital se puso muy, muy importante durante esa época. Otra cosa, hablando de tecnología, también trabajamos, mientras que yo estaba en Europa, se realizó el Congreso Iberoamericano de Tecnología e Innovación. En ese congreso, que fue virtual, mientras que yo estaba viajando, y el congreso estaba basado en Miami, y también fue ayudado en Europa por distintas compañías y grupos tecnológicos. Se hablaron de e-commerce, se hablaron de robóticas, se hablaron hasta de satélites tecnológicos, nanosatélites. Se hablaron de blockchain, y hablando de blockchain, hablamos también de las criptomonedas. Y también durante ese momento, también estuvimos hace un mes atrás, antes del Congreso Iberoamericano, estuvimos con unos asociados nuestros de la Camacol, el señor Moishe Maná de Manatec, que viene siendo el dueño de más de 50% del centro de Miami, el downtown Miami, que está creando un proyecto, una comunidad tecnológica muy grande allí. Entonces, efectuamos con ellos lo que se llama el evento Bitcoin 2021, que viene siendo el evento de criptomonedas más grande, no solamente de los Estados Unidos, pero en la historia del mundo. Llegaron 15,000 participantes. Fue un tremendo éxito. Y entonces a través de eso también salimos a raíz de la tragedia que ocurrió en Surfside, donde se derrumbó un edificio en Miami Beach, en Surfside. Creamos con una compañía más grande de infraestructura de los Estados Unidos, AECOM, que también es miembro de la Camacol. Estamos hablando de una compañía que tiene 87,000 empleados mundialmente, un comité de infraestructura inteligente, donde vamos a estudiar las causas del derrumbe de esos edificios y posibles
soluciones tecnológicas. Para terminar, me gustaría decir que en la Camacol también estamos preparando con el gobierno del condado de Miami-Dade County para recibir probablemente the Summit of the Americas, que viene siendo la cumbre presidencial de las Américas. Estamos ya en contacto directamente con el Departamento de Estado, con la división que fue asignada directamente por el presidente Biden para manejar esta cumbre. Probablemente nos están favoreciendo a nosotros y probablemente va a ser aquí en Miami. La primera cumbre se hizo en Miami en 1994. Esta cumbre que se va a hacer, y pensamos que va a ser en Miami porque ya el condado y nuestro gobierno local ya está comenzando sus preparaciones. Y entonces esta cumbre estamos esperando más de 10,000 delegados del sector público y también otra cantidad equivalente del sector privado también. De acuerdo al Departamento de Estado, nos dijeron que se van a necesitar aproximadamente de 20,000 hasta 30,000 habitaciones de hoteles para acomodar esta cumbre. Y creo que esto es importante decir porque todos los presidentes, o casi todos los presidentes de América Latina, de Norteamérica, van a estar aquí en la cumbre. Inclusive, cuando estuve en Europa, la Cámara me manifestaron que posiblemente que les gustarían invitaciones para sus presidentes también. Esto va a ser uno de los eventos más importantes de nuestra generación y creo que habrá muchas oportunidades para todos los países en América Latina, especialmente cuando acompañan sus presidentes y sus ministros a esta cumbre. Okay, gracias, Joe, por tu respuesta. Voy a romper un poquito el script. Nos acaba de llegar una pregunta de uno de los participantes. Pregunta, ¿cómo se ha desarrollado la inversión extranjera directa en los países en los últimos años? ¿Cómo vio afectada por la pandemia? ¿Cómo se vio afectada por la pandemia? ¿Y cuáles son las perspectivas post-COVID? Un poquito que se alinea a nuestra pregunta en el sentido de qué oportunidades de negocios hay post-COVID y cómo se va a asistir a los miembros. Paso a ti, Mauricio, para que nos contestes esta pregunta. Bueno, el comportamiento de la inversión extranjera en Bolivia siempre ha sido un poco recatada, nunca ha habido una fuerte inversión. De hecho, más ha sido la inversión estatal la que ha preponderado estos últimos años en temas de producción y estratégicos. Y más cuando ahora tenemos un proceso, primero COVID, en el cual muchos elementos se han bloqueado para aspectos productivos, logísticos y demás. Y lo que sí se está haciendo más bien es encontrar alternativas y generar un ambiente propicio en Bolivia para que esta inversión extranjera encuentre oportunidades interesantes en nuestro país, ¿no? Se están trabajando, como te comentaba, justamente en temas logísticos, porque Bolivia necesita un impulso muy fuerte, se está trabajando con algunos puertos, en algunas estrategias, ¿no? Y más cuando analizamos la economía boliviana, encontramos que hemos tenido un pequeño crecimiento, 5.3%, ya estamos reaccionando, digamos, ¿no? Donde la parte minera, la construcción y los hidrocarburos son los líderes en estos sectores, en esta reactivación económica, ¿no? Y lo que sí te comento es que, por ejemplo, nuestras exportaciones que se habían mermado en 30% el año 2020, han empezado a recuperar en la misma sintonía que las importaciones, ¿no? Entonces, hay una nueva oportunidad para el empresario extranjero. Y lo más importante para nosotros es también poder trabajar en elementos de generación de energía limpia, exportación de productos agropecuarios, exportación de servicios. Yo te comento, el edificio de la Cámara de Comercio, donde nosotros trabajamos, toda la parte de electricidad está basada en paneles solares, ¿no? Ya hemos iniciado ese trabajo como edificio con este aporte. Entonces, creemos mucho en este tipo de tecnología y que seguramente pueden generar oportunidades para el extranjero, ¿no? Y como te decía, el acceso a nuevos mercados va a ser importante para nosotros y un desarrollo de sinergias con otros países y otras instituciones como el REDIEX, como ProChile, como Uruguay 21, con el que hemos estado trabajando muy fuerte, ¿no? Gracias, Mauricio. Muy importante esa colaboración internacional
en la región latinoamericana. Federico, paso a ti. ¿Cómo se ha desarrollado la inversión extranjera directa en tu país en los últimos años y cómo se vio afectada por la pandemia? ¿Cuáles son las perspectivas post-COVID, las business opportunities, las oportunidades de negocio post-COVID? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Para responderla directamente, straight to the point, Paraguay tuvo un aumento de 8,8% de inversiones durante la pandemia de 2020 a 2021 y ahora justamente, de 2019 a 2020 y ahora de los primeros 4 meses del 2020 tuvimos un aumento de 5,5%. Entonces, según el último informe de la CEPAL, fuimos uno de los 6 países que aumentó la inversión extranjera directa en el país durante la pandemia y estamos esperando más inversiones aún. Se han anunciado esta mega inversión de una planta celulosa en el norte de Paraguay, en Concepción, que es el emprendimiento justamente más grande de inversiones privadas, inversiones extranjeras privadas más grande de la historia de Paraguay, que realmente va a ser una inversión ancla muy grande y muy interesante, que va a arrastrar y va a traer muchas inversiones también de Estados Unidos, de Suecia, del resto de países latinoamericanos. También estamos esperando una inversión muy grande, una planta de biodiesel de segunda generación. Y todas estas oportunidades apuntan justamente de que Paraguay es una excelente plataforma de negocios porque no estamos crowded out, a diferencia de otros países de Latinoamérica, disculpe por las comparaciones, donde ya hay mucha inversión, digamos, en sectores fintech. Paraguay es una excelente oportunidad porque se puede apalancar estas oportunidades en Paraguay, con la electricidad limpia, con los bajos impuestos. Uno puede invertir, digamos, en una operación de data center. Tenemos incluso 12 a 14 consultas de empresas de criptomonedas, de bitcoins, que están esperando nueva legislación en este país. Hacer eso con un data center, también proveyendo servicios en el ambiente regulatorio más interesante de la región, puede ser muy interesante, especialmente las inversiones en el tema de fintech. También mencionar que tenemos la Agenda Digital, que es una inversión de $200 millones financiada por la cooperación multilateral, que va a mejorar también las conexiones de Internet y la infraestructura técnica, y eso está justamente fortaleciendo y dando mucha oportunidad a los inversores. Y solamente para ir mencionando, Jorge, Paraguay es una oportunidad de inversión muy interesante porque estamos a un grado, a un punto, a un scale, una evaluación del grado de inversión. Moody's, Fitch, Standard & Poor's lo tienen justo ahí, ¿verdad? Y como sabrán, cuando un país llega al grado de inversión, todos sus activos suben de valor. Entonces, si un inversor de inversión extranjera directa, portfolio, está buscando diversificar su cartera de negocios, encontrar activos que no son correlacionados con el resto del mercado, creo que voy a repetir eso porque no sé si se escuchó bien por la conexión. Si está buscando invertir en activos que no están correlacionados con el resto del mercado, Paraguay es una excelente opción de inversión para un hedge y para potenciar aún más los retornos de una cartera de inversión. Entonces le invitamos a todos a visitarnos en Paraguay, le vamos a recibir con los brazos abiertos y colaborar con nosotros para comenzar a expandir o consolidar su inversión en Sudamérica. Súper interesante, Federico Sosa, por esa respuesta. Paso a ti, Ana Laura Fernández, de Uruguay. Tú ya nos habías contestado un poco la pregunta, pero sí, vamos a contestarle la pregunta al participante una vez más. Es ¿cómo se ha desarrollado la inversión extranjera directa en tu país en los últimos años? ¿Y cómo se vio afectada por la pandemia? ¿Y cuáles son las perspectivas post-COVID, las oportunidades de negocios post-COVID? Y a ver, en Uruguay, en términos de stock de inversión extranjera directa, representa aproximadamente más del 40% de nuestro Producto Bruto Interno, o sea que tiene una participación bien importante en lo que tiene que ver con el total de inversiones en nuestra economía. Ahí a nivel de los sectores es bastante variado, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sector agro, pero también la industria de la construcción, de la vivienda, también hay importantes inversiones extranjeras y todo lo que tiene que ver con servicios. Está claro que el impacto de la pandemia tuvo un efecto directo en lo que tiene que ver con los flujos de inversión extranjera directa. De todas formas, hoy ya estamos en el momento donde tenemos que empezar a reactivar esas estrategias de atraer inversores y en este sentido, para remarcar
dos sectores, o quizás uno en particular, donde Uruguay está haciendo muchos esfuerzos para traer, ya hay importantes empresas instaladas en lo que tiene que ver con el sector de farma y ciencias de la vida. Nosotros tenemos desarrollado lo que es una zona franca, un polo industrial en lo que tiene que ver con este sector, donde ahí específicamente están instaladas las empresas de este rubro, no solamente para desarrollar desde Uruguay la organización y la coordinación de sus cadenas de suministro, sino también, y más importante aún, para desarrollar los polos de innovación, investigación y desarrollo en esos sectores. Entonces, ese es un sector donde también Uruguay está poniendo mucho foco para que las empresas se instalen aquí, para que nuestros trabajadores puedan insertarse en esas empresas. Muchas gracias, Ana Laura Fernández, de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. Quiero felicitar a todos los panelistas, a todos los ponentes, porque no tuve que sacar la tarjeta azul a ninguno de los panelistas en términos de pasarse del tiempo que se le haya permitido compartir sus respuestas. Con esto quisiera invitar a Willy Gore, Joe Chi y a los panelistas. Les doy un minuto a cada uno de ellos para que se despidan de nuestra audiencia. Joe. Me gustaría decir que para mí ha sido muy placentera esta reunión y agradezco mucho los esfuerzos de FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, para proporcionar esta plataforma donde nosotros todos podemos comunicarnos y ofrecer información sobre cada uno de nuestros países y también ofrecer ideas para el futuro. Me gustaría, claro, darle la bienvenida a Bolivia, Paraguay, Uruguay, la bienvenida para Miami en cualquier momento que sea conveniente, y también el resto de América Latina también. Muchas gracias. Gracias. Willy, nos compartes, te despide de nuestra audiencia. Bueno, principalmente muchas gracias por estar participando. Ya he tenido la oportunidad de visitar esos 3 países y la cantidad de oportunidades que hay en todos esos países. Sobre todo se deben hacer un consumo de un análisis de la industria que se establezca de los Estados Unidos en nuestros países. ¿Cuál es el mercado? Porque a lo mejor es mucho mejor fabricar la distribución de su producto en América Latina y fabricándolo en América Latina, y sería mucho más fácil y crearía mucho más ejemplos. O sea que es algo que siempre hemos hablado, que hay que buscar la oportunidad. Tenemos el producto brutos, vamos a producir el producto final. Gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, comisionado Willy Gore. Paso a ti, Mauricio. Muchas gracias a todos, a la FIU, por la invitación, Camacol. Ha sido un honor para mí estar con ustedes, poder interactuar con gente de tan alto nivel, económicamente hablando, desde el punto de vista del análisis. Ha sido muy interesante. Encuentren en la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia un aliado estratégico para trabajar las iniciativas económicas, proyectos de inversión, proyectos de expansión empresarial. Siempre vamos a estar para darles una mano, y una vez más un honor estar acá con ustedes y ansioso de verlos en persona al siguiente año cuando todo esto se levante. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Mauricio. Paso a ti, Federico. Muchas gracias, Jorge, Willy, Mili, por todo el trabajo para la organización, y a todos los asistentes y Joe y todos los demás presentes y todos los asistentes que han estado escuchándonos atentamente. También queremos estar agradecidos por esta invitación, por la consideración también de la Dirección Nacional de REDIEX y la Cámara de Comercio Paraguay Americana por darnos este espacio para brindar esta información a inversores interesados en invertir en Paraguay. También quiero volver a compartir nuestro estudio de inversiones de impacto hecho a cabo por PricewaterhouseCoopers y la Naciones Unidas, que tiene incluso proyecciones financieras y retornos estimados. Por ejemplo, ¿sabían que telemedicina tiene un retorno de 40% en Paraguay? Capaz podemos hacer algo con Bolivia, con Uruguay, con Paraguay, trabajando juntos. Eso también es interesante mencionarlo, ¿verdad? Que no son excluyentes las inversiones. Realmente trabajando en nuestros países pueden encontrar esa fortaleza de asignar diferentes unidades de negocio en diferentes países, y para eso son claves las cámaras de comercio Paraguay Americanas, y justamente destacar que los servicios de la AmCham local están a su disposición para todos los inversores interesados en considerar
Paraguay. Gracias, Federico Sosa de Paraguay. Me gustaría pasar al señor José Luis Salomón para que se despida de nuestra audiencia, ya que estamos en Paraguay y ya cerramos con broche de oro con Laura Fernández de Uruguay. Vamos, señor José Luis. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer juntos la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana y Rediex esta presentación para dar un poco a conocer un poco más las bondades que hoy ofrece Paraguay. Y finalmente quiero resaltar la importancia del trabajo conjunto del sector público y el sector privado, algo que alentamos mucho desde la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, conociendo muy bien las fortalezas y las debilidades de cada uno. Y en nuestro caso, como en la mayoría de las cámaras binacionales de comercio, se suma esta alianza público y privado, las correspondientes embajadas, y ayudan incluso más a generar negocios y a facilitar absolutamente todos los empresarios que quieran conocer e invertir en Paraguay. Muchas gracias, felicidades por esta iniciativa y los esperamos pronto en Paraguay. Paso a Ana Laura Fernández de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay. No, bueno, simplemente sumarme a las palabras de agradecimiento de todos. La verdad que fue una instancia y una actividad muy interesante, conocer también, si bien uno a priori ya conoce un poco la realidad de los países vecinos, pero bueno, siempre es interesante conocer más información y bueno, y generar esta red de contactos que es la base para nosotros poder apoyar a nuestras empresas en la generación de nuevos negocios y bueno, y me encuentro a las órdenes para lo que precisen y bueno, agradecer también a nuestro representante Ambrosio Bertolotti con larga experiencia de trabajo allí en Camacol y bueno, gracias a él estoy hoy acá compartiendo esta actividad con ustedes. Muchas gracias. A todos los panelistas, a todos los equipos que han participado en el apoyo de esta actividad de FAYU, de Camacol. Quiero reconocer a la señora Claudia Aguilera de la sección consular de la Embajada en Paraguay en DC por estar con nosotros. Muchas gracias a los estudiantes de FAYU y a los empresarios de Camacol que nos acompañan hoy. Quisiera agradecer especialmente a nuestro queridísimo, estimado colega Willy Gore, Joe Chi de Camacol por esta oportunidad, por este enlace del sector educacional que representa FAYU y el enlace comercial que representa Camacol. Sí. Para nosotros, sobre todo yo como exalumno de FAYU, es un honor y un placer estar trabajando con ustedes. Gracias por lo que están haciendo. Gracias, gracias. Quisiera también reconocer a mi señora Mercedes Ponce, nuestra vicepresidenta de Educación Continua aquí en FAYU, a mi equipo, a mis colaboradoras, el apoyo aquí dentro de FAYU, Misa Maldonado, Danay Barata, Sherina Smith, que sin ellas esto no podría salir adelante, este webinar. También quiero agradecer al equipo de Camacol, con Estefanía Laredo, Rosalba Cepeda, que nos acompaña hoy, y la directora ejecutiva Patricia Arias. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta al final de este seminario. Los esperamos el jueves 9 de septiembre con el 6º webinar en colaboración con Camacol. Tenemos ese día a representantes de las cámaras de comercio de Colombia, Costa Rica y México. Este webinar será en español también y será de 12 a 1:30 como hoy. Los esperamos verlos. Manténganse saludables. Muchas gracias y gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Thank you. Gracias. Gracias a los ponentes. Gracias a los ponentes. Muchas gracias. Gracias.